Hola amigos, en la antigüedad Dios le dio la orden a Moisés de construir un santuario que fuera desmontable con medidas específicas. Dentro de ese lugar iba a habitar la presencia del mismísimo Señor. Ese lugar era una representación del santuario celestial, uno que está en el cielo, donde Jesús intercede por nosotros. Te invito, junto al pastor Joel Sandoval, a que hoy reflexionemos sobre el santuario y aprendamos más acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. ¿Cómo están amigos? Es un gusto poder saludarles y darles las bienvenidas a este momento especial, Tiempo de Paz. Un momento en donde queremos tener un encuentro personal con Dios a través especialmente de su palabra. Y como hemos estado haciendo de un tiempo a esta parte, intentando descubrir a través del santuario el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, vamos a hacerlo comenzando orando a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente junto a nuestros amigos de estudiar tu palabra. Deseamos, Señor, que sea el Espíritu Santo que nos dé la claridad para comprender, pero también, Señor, que nos dé las fuerzas para poder tomar las decisiones de acuerdo a tu palabra. Gracias porque sabemos que al final tú tendrás una invitación de esperanza para tener una mejor vida junto a ti. Bendice a nuestros amigos, sus familias, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como hemos estado mirando a través de las Escrituras durante todos estos capítulos, partiendo desde el mismo Génesis, desde la necesidad cuando entró el pecado, aquellos sacrificios que fueron hechos por los patriarcas, por los antiguos, que estaban reflejando un sistema, si bien rudimentario, simple, pero muy cargado de significado. Por un lado, la adoración a Dios. Por otro lado, la fe en la salvación en Cristo Jesús, en el Mesías prometido. Pero también encontramos esa figura como tipo de aquello que iba a ocurrir en el futuro, es decir, el desenlace del mismo plan de salvación. Interesante, como hemos visto que en la antigüedad los patriarcas, ellos fueron presentando sus sacrificios delante del altar de Dios que ellos mismos construían y estaban reflejando todo el significado encapsulado, concentrado de lo que es el plan de salvación. Hoy día partimos hablando de un episodio que ocurrió al pueblo de Dios. Ellos estaban durante 400 años, o para ser más exacto, 430 años, dice la palabra de Dios, fueron cautivos allí en Egipto. Ellos estuvieron relacionándose con lo que eran las prácticas idolátricas, las prácticas paganas propias del imperio egipcio,
Y durante estos 400 años ellos fueron perdiendo esta identidad que los sacrificios a través del patriarcado y de los tiempos antiguos les había inculcado en ellos. Principios de salvación, principios de fe, hábitos de vida, la actitud ante el perdón, el arrepentimiento. Es decir, la vida religiosa cotidiana de los hijos de Dios. Podemos decir entonces que la cultura egipcia produjo una devastación en la creencia y la religión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios a esta instancia ya estaba conformado como los hebreos, es decir, aquellos 12 hijos de Jacob que cuando supieron que José estaba vivo en Egipto, ellos fueron a vivir a la tierra de Gosén en Egipto. Después se desencadenó a través de esa familia, a través de esos hijos de Jacob, las tribus, las 12 tribus que después conformaron el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Pero como hemos estado enfatizando durante todos los capítulos, el sistema de sacrificios no es exclusivo para el pueblo hebreo. Venía desde mucho antes, incluso desde el mismo huerto del Edén. Por lo tanto, encontramos que la estancia del pueblo de Dios, los responsables de continuar este sistema religioso, este sistema pedagógico de los sacrificios que mostraba el plan de salvación que Dios quería que cada uno de sus hijos no solo comprendiese, sino que también aceptase la salvación, se vio interrumpido y contaminado por las prácticas en Egipto. Hoy día vamos a ver cómo el santuario se extendió a través de la historia universal, pero también de la historia bíblica, la historia que es selectiva y se concentra en el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos que cuando el pueblo de Dios, allí en Egipto, comenzó a perder el foco, comenzó a perder la intencionalidad que tenían los sacrificios, entonces fue necesario, una vez que ellos salieron de Egipto, si ustedes recuerdan, el capítulo 12 de Éxodo dice que ellos estaban celebrando la Pascua como señal de la liberación de Dios, del pueblo de Dios, desde los egipcios. Por lo tanto, cuando estaban en el monte Sinaí, no solamente Dios les da las tablas de la ley, no solamente Dios les recuerda la ley que era eterna. Así como los sacrificios venían de mucho antes, la ley de Dios también venía de mucho antes. Ahora, queridos amigos, es interesante notar que Dios necesitaba para con el pueblo restablecer el sistema de sacrificios. Pero la mentalidad del pueblo en Egipto estaba tan embotada y estaba tan contaminada por la esclavitud, por la cultura y por las prácticas paganas idolátricas de los egipcios, que ya no fue necesario simplemente recordarles el sacrificio, un holocausto, sino que ahora era todo un sistema representado a través del santuario terrenal. Todo lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, donde dice, traigan ofrendas de todo el corazón, ofrendas voluntarias. Y también le dice, harán un santuario para que yo habite en medio de mi pueblo. Y en el capítulo 40 también está hablando del tabernáculo de reunión. Ya la consumación y la construcción detallada, toda la instrucción con respecto al tabernáculo. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, este santuario, este tabernáculo, debía ser la continuación de las enseñanzas que los sacrificios a los patriarcas les trajo aquella enseñanza de salvación, del plan de salvación, aquella enseñanza de fe, de perdón, restauración, de pactos, etc. Por lo tanto, y una de las cosas que también vamos a ver es qué tipo de modelo Dios le mostró. ¿Cuál era la intención que Dios tenía para con el pueblo y para con toda la humanidad y para ti y para mí, para que nosotros pudiésemos comprender a través del santuario que se tenía que levantar y construir aquí en la tierra? Pero no nos queremos detener en este capítulo con respecto a ese santuario, sino que es el propósito que Dios tenía a través de las edificaciones, porque más adelante después se transformó en un templo. Por ejemplo, tenemos la construcción del templo por parte de Moisés. A ese le llamamos santuario o tabernáculo.
en la cual la mayoría del tiempo tuvo su funcionamiento y su ejercicio en el desierto. A medida que el pueblo iba avanzando, el santuario era establecido. Era de fácil de armar, de fácil desarmar, estaba construido de tal manera que era de acuerdo a la itinerancia que tenía el pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios se asienta en la tierra prometida, pasan los años y ya tenían lugares como ciudades conquistadas, entonces surgió el deseo en uno de los reyes de Israel de construir un templo. Es decir, ese santuario itinerante, especialmente el arca del pacto, el arca de Dios, que había estado en una ciudad y después pasaba un tiempo y estaba en otra ciudad, y después pasaban los meses, el tiempo y estaba en otra ciudad, entonces este rey deseó en su corazón construirle una casa a Dios. El concepto de casa es bien interesante porque Dios había dicho, hágame un santuario y yo habitaré en medio de mi pueblo. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que ese rey es David. David quiso y deseó construir un tabernáculo, pero esta vez ya ocupa el nombre de un templo para Dios. Lo interesante es que David, dice la Escritura allí en el libro de Reyes, capítulo 8, que él tenía sus manos llenas de sangre, producto de las guerras, producto de todas las conquistas que él había realizado. David no podía construir un templo para Dios. Por lo tanto, el mismo Dios le dijo, tú no me construirás una casa, un templo, sino que el que lo hará será tu hijo. Y fue así como está registrado en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 2 y el capítulo 5, que los planos que David había preparado, su hijo Salomón tomó esos planos y construyó un templo, o mejor dicho, planos, modelo que Dios mismo le había dado a David y que luego Salomón también puede llevarlos a cabo, implementarlos y construir ese maravilloso templo. Interesante que los utensilios de aquel santuario itinerante en el desierto fueron guardados, ese tabernáculo fue guardado dentro del templo de Salomón. Ahí estaba el arca, el candelabro, la mesa de la proposición, ahí estaban aquellos vasos y copas de oro dentro del templo de Salomón. Entonces tenemos el santuario de Moisés, tenemos el templo de Salomón, son títulos que se le dan a estas edificaciones autorizadas e ideadas por Dios para que se rindieran estos sacrificios y este sistema cultico pedagógico también para poder mostrar el plan de salvación para el pueblo y para todas las naciones. Posteriormente, relata el libro de Crónicas también, el capítulo 36, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, que aproximadamente en el año 605 a.C., ahora estamos aproximadamente en el año 900 con David, con Salomón, antes de Cristo, donde es construido el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el templo de Dios, conocido como dijimos el templo de Salomón. Pasaron los años, hubieron reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero también habían reyes que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Incluso hubieron hasta aberraciones contra el templo de Dios. Reyes idólatras que por muy hebreos o israelitas que eran, ellos no hacían las cosas buenas ante los ojos de Dios. Uno de los reyes que se destacó, por ejemplo, en la reconstrucción del templo fue Josías. Josías, cuando tenía 18 años, comienza una remodelación del templo o una restauración de infraestructura. Y en esa restauración infraestructural encontraron el libro de la ley y comienza toda una reforma espiritual y nuevamente el templo de Dios, aquel templo que había construido y levantado Salomón, comienza a cumplir un propósito bien interesante, el mismo propósito que tenían en el desierto y que los patriarcas al levantar distintos altares, ellos también desarrollaban esa adoración genuina, real, verdadera a Dios. Interesante. Pero, como decía, aproximadamente en el año 605 a.C. fue cuando Nabucodonosor, el cual invadió, el rey o emperador de los babilonios, invadió Jerusalén y junto con llevarse cautivo a los jóvenes, o los príncipes, los sabios de Israel, de Jerusalén,
él también profanó y destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén, las murallas, las puertas, pero también se destruyó el templo de Dios, es decir, el templo de Salomón. Sabemos que tomaron los vasos, tomaron los utensilios sagrados del servicio diario que se hacía en el templo y fueron llevados a Babilonia. Después de 70 años, el pueblo de Dios se les permitió, ya después de 70 años, alrededor del 539, el pueblo de Dios comienza a volver a Jerusalén, después de todo el periodo y el apogeo del imperio babilónico. Y el libro de Esdras, el capítulo 6, menciona que había un personaje de la Biblia llamado Zorobabel, que fue encargado de la reconstrucción no solo de la ciudad, de los muros, sino que especialmente Zorobabel se reconoce porque él se enfocó en reconstruir el templo de Dios que los babilonios habían destruido. Interesante cómo la historia nos va dando una vislumbre de lo que fue o era a través de la historia desde un santuario, ya que partimos, ¿se acuerdan ustedes? Partimos con un altar allá en el huerto del Edén, en el Génesis. Partimos, o al menos con un sacrificio por parte de Dios para cubrir a Adán y Eva. Después encontramos 2 altares en el caso de Caín y Abel, y así a través de la historia, hoy en día ya estamos en este retorno de los expatriados de Jerusalén, y Zorobabel comienza la reconstrucción del templo de Dios. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 20, ya entrando en los evangelios, en los tiempos de Jesús, el templo que existía en los tiempos de Jesús era reconocido como el templo de Herodes. Si ustedes se dan cuenta, el templo de Dios pasó por diferentes etapas y era reconocido por aquella persona que lo remodeló o lo reconstruyó. Tabernáculo, santuario de Moisés, porque Dios a Moisés le dio la orden de construirlo. Tenemos el templo de Salomón porque él lo pudo edificar. Zorobabel, el templo de Zorobabel, porque él lo pudo reconstruir. Y al correr los años, al correr el tiempo, el templo de Herodes es conocido, es el mismo templo de Dios, pero fue ampliado en sus patios, en sus salones adyacentes de diferentes formas, ¿no? Incluso ya en el tiempo de Jesús estaba el patio de los gentiles, etcétera. Por lo tanto, incluso los evangelios nos muestran que incluso habían hasta mercados dentro del santuario, dentro del templo. Entonces encontramos que llegamos hasta el templo de Herodes, quien lo reconstruyó como un favor, no siendo israelita, no siendo hebreo, como un favor para la nación judía, ganarse el favor de aquellos que tenía que gobernar. Ahora, pero nos queremos detener en 2 actos interesantes que tienen que ver con Jesús. Hemos visto entonces que todo parte desde el Génesis, llegamos hasta las construcciones variadas y remodelaciones del templo de Dios, pero Cristo Jesús tuvo mucha interacción con el templo, con el templo de Herodes, el templo de sus días. Y fíjense ustedes que en el capítulo 23 de Mateo, y si ustedes me acompañan a la Biblia, vamos a detener unos instantes, en el capítulo 23 del libro de Mateo, en donde en los versículos 37 al 39, Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste, vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Interesante porque antiguamente en el santuario, en el templo, cuando éste se llenaba de humo, la Shekinah, la presencia de Dios, llenaba todo el templo, era la certeza de que Dios estaba en el templo y por ende estaba en medio de su pueblo. Y lo que Cristo Jesús está haciendo es un lamento por Jerusalén, porque no aceptaron la promesa que tanto los antiguos, cuando ofrecían un sacrificio, estaban esperando. Al ofrecer un sacrificio, estaban demostrando la fe en aquel que ha de venir. Y cuando vino aquel que tenía que venir, que es Cristo Jesús, y que como Isaías 53 refleja que es aquel cordero que fue llevado al matadero,
frente a sus trasquiladores, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, no lo reconoció. Y eso permitió que Cristo Jesús hiciera esta declaración: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces quise protegerte y demostrarte mi amor? ¿Se acuerdan que todo el sistema de sacrificio es el plan de salvación de Dios, el plan de amor? Y luego el Señor les dice: vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, después de la muerte de Cristo Jesús, Él dice: no me volveréis a ver. Nunca más el templo va a contar con la presencia de Dios. Es decir, el sistema que Dios había instaurado iba a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque ahora la realidad se estaba superponiendo por sobre la sombra. Muchas veces vemos unas sombras en la pared y podemos decir: es un perro, es un gato, es una mano. La sombra nos puede decir de qué es, de qué se trata, pero no nos puede decir de qué color es, de cómo es el pelaje, cómo es la constitución de la persona o del animal que está reflejándose en su sombra. Cuando los sacrificios, los templos o el templo en diferentes etapas históricas solo tenía que apuntar a Cristo Jesús y a su ministerio. Y cuando Cristo vino, el pueblo no lo reconoció, por lo tanto Él dijo: yo ya estoy aquí. Es decir, el templo, los sacrificios, las ofrendas, el servicio propiamente tal va a quedar desierto. Porque ahora comienza la etapa de lo real y la realidad. La sombra es dejada de lado y ahora viene lo real. Y qué interesante, porque Jesús lo corroboró en el capítulo 24, el versículo 2, diciendo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús haciendo alusión al templo. Jesús mismo diciendo que el templo iba a ser destruido. Y queridos amigos, eso ocurrió después de la ascensión de Cristo. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la invasión de los romanos a Jerusalén, destruyendo lo que era el templo. Y nunca más se levantó un templo para honrar y glorificar a Dios como en el Antiguo Testamento se señalaba. ¿Por qué nunca más? Porque mismo Jesús dijo: porque esta casa va a quedar desierta. Esto ya dejó de cumplir el propósito, porque el propósito del sistema de los sacrificios, del sistema del sacerdocio, era mostrar a mí. Y yo ya he venido y aquí estoy. Y ahí comienza una nueva etapa como Cristo, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Querido amigo, querida amiga, muchos tal vez de nosotros hemos nacido en una cultura, en un hogar, en donde los templos están más considerados como una tradición, el ir al templo. Cristo Jesús dice que todo aquello es un medio para que Él sea exaltado. No perdamos el foco. Hemos visto cómo el templo de Dios a través de la historia se fue construyendo, reconstruyendo y fue el centro de la cultura hebrea. Pero hoy en día el centro de nuestro corazón, de nuestra cultura, debiera ser Cristo Jesús, como el cumplimiento de todo aquello que fue anunciado. El Señor dijo que Él era el cumplimiento, mas no fue reconocido. Y toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos señalan que Cristo Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Mesías y que muy pronto vendrá a buscarnos. ¿Deseas tú hacer de Jesús, o hacer de tu vida, mejor dicho, un templo para que Él venga y puedas adorarlo en tu corazón? Puedas descubrir aquella verdad. Y por supuesto, hay que ir a un templo, pero en primer lugar hay que ir al templo ya teniendo a Jesús en el corazón. Y eso lo puedes hacer hoy, ahí donde estás, a través de la pantalla. Hoy tú dile al Señor: Señor, yo quiero aceptarte y quiero que mi vida tú vengas porque te quiero reconocer como el Mesías, como el Salvador de mi vida. Si es así, yo te invito a que oremos juntos. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque tú, Señor, si bien tienes templos y iglesias, edificios, tú quieres hacer de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, un templo para que tú puedas reinar, para que tú puedas ser adorado. Bendícenos, Señor, y en esta hora permite que te podamos aceptar, para que podamos, Señor, reconocerte como el cumplimiento máximo de todas las profecías, de todos los sacrificios, de todos los sistemas del Antiguo Testamento, pero que este reconocimiento también nos lleve a tomar la decisión más importante de nuestra vida: aceptarte como nuestro Señor y Salvador, pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.